Hoy nuevamente nos encontramos platicando con el arquitecto Francisco Muñoz, quien es coordinador técnico de Lina Veracruz. Francisco, ¿cómo estás? Nuevamente, un gusto platicar contigo acerca de este tema bastante importante, sobre todo de la actividad portuaria, cómo comienza su historia y sobre todo un momento también crucial, ¿no? Que a partir de la nueva actividad portuaria pues cambia, ¿no? el desarrollo de Veracruz y se empieza a urbanizar de manera exponencial, ¿no? Así es. Sí, pues ya en otros momentos habíamos hablado de la importancia que era para la gente que estaba construyendo el puerto, traer gente de fuera, ¿sí? Esto va a ocasionar una migración, una geografía humana muy importante, un fenómeno de geografía humana interesante en Veracruz, porque se van a generar una cantidad enorme de colonias de proletariado. Entonces, bueno, necesitábamos una ciudad muy a la altura de todo esto y por fortuna Pearson pensó en una ciudad así. Pensó en una ciudad así junto con obviamente los alcaldes y obviamente invirtió en una gran ciudad. ¿Él construye, Pearson? ¿Construye casas? Por supuesto. Y construye, primero hace un plan, ¿no? Hace un plan deferido de crear una colonia para los funcionarios especiales que tenía en México, aquí en Veracruz. Y para eso crea la colonia Faros. Crea una urbanización lineal y hace la Avenida de la Libertad. El antiguo Camino de los Cocos lo convierte en un fraccionamiento de quintas y chalets. Y algunas casas que tenemos sabido, porque obviamente tenemos información, todo eso lo compró Pearson para desarrollar viviendas para inversionistas alemanes, franceses, que obviamente tenían que ver con todo el desarrollo del puerto, pero no tan solo el puerto, porque él para esas fechas también puso atención a que había un inversionista norteamericano en Veracruz explotando petróleo en Poza Rica, que estaba haciendo un emporio muy grande como fue Rockefeller, ¿no? Entonces él invierte en petróleo y crea la firma El Águila. De tal manera que él también hace que esos trabajadores no nada más tengan un periodo laboral importante, sino que también desarrollen actividades que tengan que ver con el desarrollo tanto de sus compañeros como de su familia. Y trae el briquet. El briquet es el padre, el abuelito del béisbol, ¿sí? Es un bate plano, ¿sí? Que todavía se juega en algunos países de Asia que tuvieron que ver con Inglaterra. Tal manera que le puso El Águila. El Águila, El Águila porque era la empresa de petróleo, ¿sí? Y después se convierte en el equipo de béisbol El Águila, que hoy tenemos, ¿no? Esa es la historia que había que contar y obviamente había que hacer un paseo para el deleite de ese fin de semana. Y entonces se crea la Alameda de la Libertad. ¿Es aquí donde se comienza a trazar exactamente, la ciudad? Donde se empieza a trazar, y a partir del centro se crea esta Alameda, que es Díaz Mirón actualmente, y terminaba hasta Juan Enríquez, con una glorieta en donde los carros, la gente que podía traer carros, paseaba por el arroyo, y en la Alameda, en el camellón, se desarrollaba una gran cantidad de picnics y todo el estilo inglés, ¿no? Esta avenida que te digo, principal, terminaba con una escultura que hacía evocación a la libertad. Era una libertad de mármol traída de Europa, ¿sí? Finalmente, a un lado hace una refinería y todo el petróleo que se traía de Poza Rica se refinaba aquí en Veracruz, en esos tanques, ¿no? Digamos que esa sección. Y obviamente empezaron a fluir las colonias de Flores Magón, se desarrollaron, y la parte baja, lo que es de Miguel Alemán hacia Cuauhtémoc, se desarrollan manzanas también. En total, para 1907, Teodoro Deza hace un proyecto financiado por Pearson también, en donde Teodoro Deza define que era importante ampliar la ciudad para el desarrollo portuario, ¿sí? Y esto hace que de 66 manzanas que teníamos de mampostería en el virreinato, y obviamente casas de madera en el contexto, se desarrollaran 460 manzanas
en todo el entorno de lo que es, digamos que el primer cuadro de Veracruz. Francisco, ¿hay edificios todavía? Hay casas que hoy en día son a lo mejor establecimientos, ¿no? Que forman parte importante de esta urbanización, pero sí, pues más adelante lo vamos claro a platicar. Seguimos con el tema y te agradecemos nuevamente que nos hayas acompañado. Continuamos. Gracias.